Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar aquí una nueva semana. Vamos a estudiar la segunda parashá del Éxodo, parashá Vaera, que comienza así. Y le dijo también Dios a Moisés: Yo soy el Eterno, que me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai, aunque no me hice conocer con mi nombre Hashem, Yudke Vavke. ¿Okay? Como ven, les subrayé eh, los nombres divinos, porque este libro se llama Nombres, justamente, y vamos a hablar un poco de eso. En la parasha Vaera, que quiere decir y se le apareció, narra las primeras 7 de las 10 plagas que Dios infligió a Egipto para persuadir al faraón de liberar al pueblo de Israel. Estas plagas eh, no solo eh, simbolizan un juicio severo, sino que ellas tienen una progresión meticulosa. Las plagas son pedagógicas y revelan una estrategia divina destinada a confrontar y a desmantelar, si se quiere, las creencias y las estructuras de poder egipcio. Abraham, Isaac y Jacob vivieron en un estado de fe profunda. Ellos experimentaron a Dios desde una dimensión de protección personal, de acompañamiento para lograr el éxito en sus vidas, para completarse como carrozas de las energías divinas, y vivieron también bajo la promesa de lograr una dimensión colectiva, pero eso se quedó en promesa, no fue una constatación de hechos. Jacob logró tener una visión de esta promesa por las cosas grandiosas que hizo su hijo Joseph, pero luego Dios tuvo la misericordia de no permitirle ver de primera mano lo que sucedería con su descendencia en el momento que se levantó un faraón que no conocía a Joseph. Entonces, ya aquí se vislumbra que el pueblo de Israel está por experimentar un despliegue del pacto que los patriarcas hicieron con Dios, o que Dios hizo con los patriarcas, mejor dicho. Lo que quiere decir esta revelación más elevada del nombre divino. Por eso es que Dios le dice: no me di a conocer con mi nombre. No es verdad. Ya antes en el Génesis vemos eh, que este nombre aparece, pero es como si lo conocieron en una dimensión sensorial, pudieron conocerlo emocionalmente, pero no con la fuerza que realmente vamos a ver en esta parasha. Dios entonces está preparando a Israel para la salida de Egipto, una experiencia donde su nombre, Hashem, será revelado de forma práctica a través de milagros, a través de plagas y más adelante a través de la entrega de la Torá, que fue el somum, el pico máximo del market cup de la salida de Egipto. Es como si todo el juicio de opresión que había sobre los hebreos se rompe y una lluvia de bendiciones empieza a descender para compensarle, no por méritos propios, sino para que sean instrumentos de Dios. No quiere decir que no tenían suficientes, o sea, no quiere decir que no tenían para nada méritos, no. Ellos, está muy claro en el Midrash, nos dice los sabios que ellos tenían un mérito importante, que fue que no se asimilaron a la cultura egipcia,
no dejaron que la tradición de los patriarcas desapareciera y mantuvieron su identidad y su lenguaje, sobre todo, dentro de Egipto. Esto es importante porque muchas veces nosotros, como estudiantes de Torah, somos tildados de locos o de fanáticos, o que somos muy rígidos en nuestras prácticas, porque somos fieles seguidores del calendario hebreo y de la Torah. Pero eso es solo, mis amigos, Egipto insistiendo o intentando para que vacilemos. Cuando somos persistentes, que es lo que nos enseña esta porción, las bendiciones se multiplican. En el texto podemos apreciar cómo Dios hace una revelación progresiva de sus nombres que en realidad son propiedades de la luz. Dios enfatiza que aunque se manifestó a los patriarcas como El Shaddai, no dio a conocer su nombre, el tetragrama. Este nombre en esta porción está asociada al aspecto de misericordia y de eternidad divina. Algunas veces se asocia a la sabiduría, a la Jochma, pero aquí, vamos a irlo viendo en la Parashá también Vayikra, ahí se establece como una relación profunda e íntima entre Moshe y la divinidad, como si fueran una misma entidad. Lo que nos revela la Torá es que estos nombres en el primer versículo son claves en el proceso de reordenamiento del caos de nuestra vida y de la liberación de nuestras limitaciones, de lo que es nuestro Mitzray. Entonces, fíjense que Rashi nos dice que Shaddai es un acrónimo. Él explica que Shaddai puede significar un pronombre como Shah, que significa el que lo puede. Shah quiere decir lo puedo, y Dai, que quiere decir suficiente. Y por eso Shaddai ha sido traducido como el Todopoderoso. Pero Shaddai es un nombre que también refleja límites y barreras parecido a Elohim. Entonces vamos a ver esta diferencia que hay en los nombres porque son los que nos van a ayudar a reordenar cualquier situación de conflicto que tengamos en nuestra vida. La gente tiende a acudir a los 72 nombres y obvia lo que verdaderamente es poderoso, que son estos nombres de los grandes potenciales que se revelan en la Torá. Por ejemplo, Elohim representa la inteligencia de la creación, esa que nutre y vitaliza a todo lo creado. Su gematría es 86, el mismo valor que la palabra Hateva, que quiere decir la naturaleza. Y les recuerdo que Noé construyó una Hateva, un arca. Moshe fue salvado en una Hateva, en un arca también, como diciéndonos que el arca o el Elohim es necesaria cuando estamos en medio de la turbulencia, en medio del caos destructivo que puede estar rodeándonos. O sea que la Hateva siempre está presente en estos momentos en donde la vida se preserva. ¿Ok? Entonces, Elohim manifiesta leyes del universo físico. Contemplar este nombre nos lleva a buscar el equilibrio y la justicia en nuestras acciones. En la vida diaria podemos observar la presencia divina en la naturaleza, reforzando la conciencia de la unidad entre lo espiritual y lo físico, porque dentro de la naturaleza hay
una inteligencia que todo lo anima, que crea un equilibrio perfecto que establece un ecosistema en la Tierra y se va adaptando a las circunstancias climáticas, a las circunstancias del ser humano, a las circunstancias cósmicas. Es decir, tiene una capacidad increíble de adaptación porque siempre va a estar esa Hateva que va a ser un arca protectora. ¿Okay? Elohim, entonces representa a la madre, representa el vientre maternal. Cuando nos metemos bajo ese nombre, ¿verdad? Estamos metiéndonos bajo una rigidez, pero al mismo tiempo una rigidez, un círculo que nos protege. ¿Okay? Luego tenemos el Shaddai. Shaddai es la cualidad que pone límites a la creación y la sustenta además. Por eso es correspondiente a la céfira de Yesod. Elohim a la Binah. Shaddai, Yesod, abajo, la personalidad. Es como una energía inteligente que tiene un sensor que le indica a la luz cuando el vaso se está llenando, de modo de no desbordarse. Fíjense que esto es como las máquinas, ¿saben? Las máquinas que venden café. Ellas tienen un sensor de la cantidad de líquido que van a poner en el café y de ahí no pasan. ¿Por qué? Porque está todo programado. Así, más o menos, es el Shaddai. Es como, fíjense que es importante que su gematría es 314. 314 tiene correspondencia con las leyes que rigen la forma y las dimensiones que adopta el cosmos y la materia. Todas las formas armónicas están delimitadas por medidas compatibles con las figuras geométricas basándose en el número pi 3.14. Esto nos trae entonces la gematría de Shaddai. 3.14 es una constante matemática que aparece en la naturaleza, en el arte, en la arquitectura, en la geometría. Se considera un símbolo de belleza, de armonía y diseño intencional en el universo. Esta proporción aparece en patrones naturales como flores, plantas, figuras geométricas, disposiciones de pétalos, hojas, semillas, en fin, las conchas marinas, ¿verdad? También en el cuerpo humano, también tenemos esta proporción. Entonces, pi se considera un lenguaje universal que conecta lo físico con lo espiritual, ya que aparece en estructuras fundamentales de la creación. Es como si fuera una firma que muestra la unidad y el orden del universo. En la Cábala, esto se asocia con el diseño divino que refleja la armonía y el equilibrio de todas las cosas. También sabemos que Shaddai es el acrónimo de Shomer Dalot Israel, el que cuida las puertas de Israel. La pregunta entonces es, ¿cuáles son las puertas de Israel? Las puertas de las formas, mis amigos, el mundo de Yetzirah. Y por eso me surge una pregunta fundamental. ¿Cuál es la diferencia que hay entre las limitaciones que pone el Shaddai y el nombre Mitzrayim? Ambas son límites, porque uno es un nombre divino y el otro es un enemigo, es el Yetzer Hará. Respuesta. Shaddai representa un límite protector y constructivo, como el vientre materno, por ejemplo, como la contención de los órganos eh, íntimos, los órganos reproductores, que contienen todo un potencial adentro, pero son una estructura organizada en un órgano. Eso es
un límite constructivo. Este nombre, entonces, se asocia a el aspecto divino que establece fronteras para que la creación sea funcional y no se desborde. Es el límite entonces que permite la vida, asegurando el equilibrio entre la expansión y la contracción. Este nombre se manifiesta cuando nos imponemos límites saludables, aceptando restricciones, por ejemplo, de la comida, de una sexualidad desbordada, de instintos primarios, etcétera, 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 para avanzar hacia el equilibrio. Es una energía que permite a la luz divina filtrarse y ser contenida en los vasos de la creación. Sin este límite, todo se desbordaría. Entonces, Shaddai actúa como una fuerza reguladora en el mundo, evitando el caos. Mitzrayim, literalmente, se traduce como Egipto, pero etimológicamente proviene de Metzarim, que significa estrechez y limitaciones opresivas. Representa entonces la limitación esclavizante, restrictiva, opresiva. Es una frontera que no permite ni la expansión ni el crecimiento, sino que encierra y asfixia. Simboliza la estrechez de mente, el encierro emocional, el estancamiento espiritual y emocional, las restricciones que impiden alcanzar la libertad y el potencial. Representan los desafíos y pruebas que enfrentamos al buscar salir de un estado de esclavitud interna o externa. Entonces, es muy bueno que veamos las diferencias del aspecto positivo de la restricción a el aspecto limitante de la restricción, porque siempre en esta dimensión nos vamos a confrontar con esa restricción. Eso es inevitable, porque la tercera dimensión es en sí restrictiva, pero tenemos que aprender a identificar cuando estamos hablando de una restricción productiva que promueve la vida o a una restricción limitante. ¿Por qué? Porque la restricción limitante causa resentimiento. La restricción voluntaria, basada en el fundamento divino, causa crecimiento, madurez. Entonces, ese tipo de restricción nos da alegría, nos da satisfacción. Les doy un ejemplo mío de esta semana, rapidito, tonto. Tenía ganas de comerme una ensalada de endivia, nueces y pasitas, que a mí me queda muy rica. Entonces, bueno, voy a comprar los ingredientes. Cuando vi el sobrecito de nueces, me costaba 7 euros y tenía 100 gramos. Y entonces yo dije, yo lo metí, ¿sabes? Porque cuando tengo antojo, tengo antojo. Yo lo metí y tal, qué sé yo. Mientras voy caminando, voy pensando, bueno, en mi casa yo tengo Mereid. 7 euros, yo con esto me puedo comprar 10 euros de acción en una empresa de estas de sociedad. Entonces agarré, dije, ah, bueno, agarré, hice mi restricción, dejé mi bolsita en su sitio y salí tan contenta y tan satisfecha de mi restricción que dije, oye, por fin estoy siendo inteligente, estoy pensando con la cabeza, porque esto no lo hice desde que tenía 20 años, porque no se imaginan la plata que yo he gastado, que yo he derrochado. Entonces dije, bueno, por fin estoy como que madurando y salí súper contenta. Me vine para mi casa y pum, compré $10 de Endivia. Endivia, no, de envidia. Me tengo la envidia en la cabeza. $10 de Endivia. Envidia. ¿Se dan cuenta? Ahí, entonces, no es lo mismo
a cuando tú tienes ganas de decirle a alguien 4 cosas y te quedas callada y te quedas con esa rabia por dentro. Son 2 restricciones completamente diferentes. ¿Ok? Entonces tenemos que empezar a utilizar con conciencia estos 2 conceptos. Luego tenemos el nombre Havaya, que representa la existencia eterna por encima del tiempo y el espacio, porque con estas letras escribimos Allá, Jové, Yiyé, pasado, presente y futuro. Y la misericordia infinita, porque este nombre Havaya representa eso, la misericordia infinita. Ya ustedes han visto que yo así lo pronuncio eh, a manera pedagógica. ¿Okay? Entonces, Havaya es la esencia del ser que trasciende el tiempo y el espacio. Por ejemplo, contemplar o meditar en este nombre permite alinearnos con la esencia del alma y esto se traduce en calma mental y en una visión más amplia de los desafíos. Por eso, ¿se acuerdan que les di una clase donde hablamos del Shiviti Adonai? Uno pone siempre ese nombre divino por delante de nosotros. Entonces, cuando una persona se encuentra en estrés, eh, en un conflicto que piensa que se está ahogando por ese conflicto, la contemplación de este nombre puede ayudar a recordarnos que todo está bajo su flujo divino, proveyendo fortaleza para aceptar y actuar desde un lugar de confianza y certeza. Como bien saben, ya lo hemos hablado muchas veces, el número 26, que es su valor gemátrico, aparece en el diseño del cuerpo humano, en combinaciones específicas, inclusive en el ADN. El ser humano, por ejemplo, tiene 26 vértebras en la columna vertebral móvil, lo que sugiere una estructura que sostiene y conecta el cuerpo con su entorno físico y espiritual. Por ahí pasa nuestro sistema nervioso. Entonces, nuestro sistema nervioso se ve impactado directamente por este peso numérico. Los dedos de las manos y de los pies suman 20 falanges más 6 partes de los huesos metacarpianos y metatarsios visibles, reflejando de nuevo el 26 como soporte de acción y movimiento. El hierro, que es el elemento esencial para la vida, tiene su número atómico 26. El hierro es el núcleo de la hemoglobina que transporta el oxígeno en el cuerpo humano. Pero no solo para el cuerpo humano es crucial, también para la Tierra es crucial porque el núcleo de la Tierra está hecho de hierro y es lo que genera el campo magnético protector. Luego vemos como particular, si lo pueden ver en verde, en la primera diapositiva, Dani, porfa, les puse Ani Adonai. Y esto es una revelación de esta porción, porque nosotros decimos Adonai, pero pocas veces se nos ocurre que esto completo es un nombre divino. Y resulta que sí, que lo es. Ani quiere decir yo o yo soy. Este término se refiere al núcleo de la identidad individual de nuestro ser más puro. Aquí ya no estamos tratando la misericordia colectiva. Aquí estamos identificándonos nosotros. Es nuestro potencial almacenado en Tiferet de Atzilut, en nuestra esencia, que hasta ahora es un proyecto que debemos hacer descender. Entonces, se acompaña de Havaya, que es una de las pronunciaciones del tetragramatón que representa la esencia eterna e inmutable de la divinidad. Entonces, cuando leemos esta frase, estamos declarando que nuestra identidad personal, Ani, tiene sus raíces en Havaya. Por lo tanto, soy merecedora de la misericordia.
es un recordatorio que no somos solo un cuerpo físico y un ego limitado, sino una extensión directa de la energía divina infinita. Esto fortalece, mis amigos, nuestra identidad espiritual. Nos recuerda que somos co-creadores, que somos socios de la divinidad, los que nos permite superar limitaciones y conectar con nuestro propósito superior. Este nombre nos hace cambiar la vibración cuando estamos en un conflicto, si se quiere, porque es un nombre que emana de los niveles más altos de nuestro ser más profundo. Entonces, al pronunciarlo, activamos frecuencias espirituales que elevan nuestra conciencia. Rompe barreras internas, reconoce que somos uno con Él, entonces nos libera de pensamientos de separación, de miedo y de duda. Cuando pronunciamos entonces o meditamos en esta frase, Anihabaya, porque no es solo pronunciar, es saber, bueno, Anihabaya, mis raíces espirituales, la esencia de mi alma está en ti. Y allí no solo me conecto con un hombre divino, sino que también nos empoderamos al reconocer que somos uno con la energía divina. Y este acto es mucho más que una invocación, es una declaración de identidad, es una alineación con el flujo cósmico de la creación y de la existencia, mis amigos. Este yo de Ani Habaya indica que la conciencia divina eh, permea, ¿saben? En nuestra vida ponemos como un impermeable y ese impermeable es justamente la conciencia divina. Entonces, este pasaje, estos primeros versículos nos está recordando, mis amigos, que la humanidad está lista para una etapa de revelación divina. Y esto es importante porque la revelación divina se hace todos los días. Todos los días en nuestras vidas, cada uno, cuando está en un conflicto y sale del conflicto, wow, dice, entendí. Ahí está la revelación divina. Entendí lo que me pasó. Wow, vi la claridad. Wow, se solucionó. Ahí está la conexión divina, mis amigos. No se trata de ver un ángel ni de que se nos aparezca Dios. Se trata de, en nuestra conciencia, enchufarnos a la fuente de todas las cosas. ¿Okay? Y les digo una cosa, la Torá es un libro increíble. Fíjense que les voy a hablar de un experimento. Vamos a ver primero la referencia bíblica, Éxodo 25. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, tu Dios, soy un Dios ferviente que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me rechazan. Fíjense ustedes esto tan impresionante. Hace poco, unos pocos años, se llevó a cabo un experimento en Estados Unidos, en Atlanta, que permitió demostrar que una experiencia olfativa en ratones influía en el comportamiento y en la estructura neuronal de las generaciones siguientes. Para ello, hicieron que un grupo de ratones sintieran temor con un determinado olor, que era la flor del cerezo, de tal manera que cada vez que ellos percibían ese olor, se les provocaba un episodio de estrés aplicándoles descargas eléctricas. Y lo consiguieron.
Al medir el nivel de estrés, después que tenían ya cierto tiempo haciendo este experimento, resultó que estos ratones tenían un nivel de estrés al 100%. Lo interesante del experimento es que la siguiente generación, que fue el nivel de estrés, o sea, tuvieron un nivel de estrés bajo, ¿verdad? Esa es la segunda generación. En la tercera generación hubo un aumento del estrés del 50%, y era un estrés heredado porque ya los ratones no estaban siendo sometidos a las corrientes, pero la información viajó a la tercera generación. Y lo más sorprendente es que la cuarta generación heredó el 85% de ese nivel de estrés. Y aún peor, la quinta generación nació sin la capacidad de oler. Es decir, el estrés llegó a extremos tan intolerables que la respuesta del cuerpo fue simplemente la inhibición del sentido del olfato. Esto, mis amigos, nos muestra la tecnología avanzada que hay en la Torá. Esto es algo que se reveló hace 3.400 años. Y apenas hoy sigue siendo un misterio por qué la segunda, perdón, la tercera y la cuarta generación, pero así es. Sigue siendo el misterio de por qué hay este salto, ¿verdad? Pero existe. Quería hacer este paréntesis para que entendiéramos que para nosotros es fundamental sanar todos nuestros patrones, ser proactivos en ellos y no dejárselos al resto del árbol. Es por eso que nosotros asumimos este estudio, nosotros asumimos muchas de las cosas que vienen en nuestro árbol, porque ya es la época de la redención. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo para limpieza colectiva, mis amigos. Ya no estamos trabajando solo para nosotros, porque la época de la redención llegó y nuestro árbol requiere limpieza. Por eso a veces se nos hace pesado el trabajo, pero para eso tenemos el estudio que nos libera de los juicios. Y es allí en donde está la importancia de los nombres divinos, porque ellos impactan en nuestra vida cotidiana. Desde la perspectiva cabalística, ellos se basan en la conexión entre el hombre y la divinidad a través de vibraciones y energías. Los nombres divinos no son simplemente designaciones, son puertas que abren niveles espirituales que transforman la conciencia, y al transformar la conciencia transformamos la realidad, mis amigos. Cuando entendemos que pi 3.14 está presente en la naturaleza, en nuestro cuerpo, cuando entendemos que el peso numérico del nombre de Dios está en nuestro ADN, cuando entendemos que las cosas creadas por el hombre también siguen este patrón, ¿verdad? Empezamos a percibir que hay un diseño universal detrás de todo. Entonces tenemos que reconocer esta armonía para que pueda ayudarnos a encontrar la paz interior, sabiendo que formamos parte de un todo perfectamente equilibrado. Cada nombre divino tiene un impacto profundo en la conciencia humana, su repetición, su meditación, su reflexión activa, ciertas frecuencias que resuenan en el alma. Esto puede transformar actitudes, sanar emociones, abrir puertas de una vida alineada con los principios espirituales. En la física cuántica, mis amigos, la física cuántica nos dice que el universo está compuesto de un campo vibratorio que conecta toda la materia. Entonces, los nombres divinos
al igual que las partículas subatómicas, tienen propiedades que son simbólicas y operativas. Y así como una partícula puede ser una onda y puede ser materia, un nombre divino es simultáneamente un símbolo y también una energía operante, una energía activa. Entonces, vemos cómo hay patrones, ¿verdad? Que a través de los sonidos van formando figuras geométricas. No sé si han visto estos experimentos de la gente que pone arena en una placa y le ponen sonido. Entonces, cuando eh, activan música armónica, se forman figuras geométricas armónicas en la placa de arena. Cuando ponen música que no es armónica, pues la forma, la figura se deforma. Entonces, es muy importante entender esto porque este efecto se produce en nuestro interior, mis amigos. Y mientras más estamos conscientes de ellos, más nuestra intención es operacional. Nuestra intención es funcional. Cuando nosotros ayudamos a la energía con nuestra intención, funciona todo mucho más rápido. La energía funciona porque funciona, pero la kavaná, la intención, la atención hace que la energía se concentre en un solo núcleo y no que se disperse. ¿Okay? Ahora vamos a analizar Éxodo 7:5. Aquí dice, y sabrán los egipcios que yo soy Hashem, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. Este conocimiento, Beyadú, que es y sabrán, ¿verdad? En verde, implica no solo un entendimiento intelectual, sino una experiencia directa y palpable de la divinidad. La expresión Bintoti et Yadai en amarillo, que quiere decir cuando extienda mi mano, tiene una profundidad inmensa, porque en principio tiene una connotación que no solo es extensión, sino penetración. Es decir, se extiende para penetrar, como lo hace Yesod. Entonces, van a ver que a lo largo de toda la porción, Dios le dice a Aarón y a Moshe, extiende tu mano o extiende tu vara. Llega un momento en que la vara y la mano son la misma cosa. Y pasan a ser, es como si Dios transfiere su poder, este poder de extenderse en esa vara y en esa mano. La mano, Yad, en Cábala, se relaciona con la céfira de Gébura, que es la fuerza divina que establece límites y juicios. Sin embargo, cuando la mano se extiende, ¿hacia dónde va? Hacia Gesed, mis amigos, que es la dimensión de misericordia. Y entonces esto genera un balance entre la restricción y la expansión. Ya tiene un valor numérico de 24, Yadai, la mano. Este número corresponde a las 24 horas del día y esto implica que la intervención divina abarca todos los aspectos de la existencia, tanto el día como la noche, el tiempo y el espacio, la luz y la oscuridad. Es decir, está presente permanentemente. Dios entonces extiende su mano desde adentro de Mitzrayim, no desde afuera. Y esto podría ser una de las razones para los cuales, dentro de los planes divinos, los hebreos tenían que vivir en Egipto. Este plan divino
no solo tenía un propósito histórico, sino que también encierra verdades espirituales universales aplicables a la evolución del alma y a la experiencia humana. Mitzray, mis amigos, es el símbolo de la máxima restricción, pero Dios no es quien está en Mitzray, son los hombres. Esto lo tenemos clarísimo. Entonces, ¿quién extiende su mano desde adentro? La Shejina, mis amigos, que ella sí está dentro, ella sí está con sus hijos. Ella es esa presencia divina. Mitzrayim es el lugar de opresión físico, emocional y espiritual. Sin embargo, precisamente por estas condiciones, se convierte en un terreno fértil para el crecimiento espiritual y la transformación. Dios no redime desde afuera de Egipto porque el proceso de redención debe comenzar desde el interior de la estrechez misma. Es decir, es como si yo tengo un vaso de plástico, esto lo tengo así oprimido y ¿cómo yo voy a liberar esto? Desde adentro. Yo meto aquí, hago la presión y el vaso tiene que expandirse. Entonces, esto es una ley, mis amigos. En la naturaleza, antes de que pueda haber expansión, debe haber contracción. En lo creativo o en la creación, esto se llama Tzimtzum, que es el acto de Dios de retraer su luz para dar espacio a la creación. Asimismo, el alma debe experimentar un Egipto interno para expandirse y para alcanzar su verdadero propósito. Dios no se mantiene distante de los desafíos humanos, por el contrario, se revela precisamente en medio del dolor, el sufrimiento y la opresión. ¿Por qué? Porque primero es la contracción antes que la expansión. Ese es el movimiento natural de Elohim. Esto es un recordatorio de que aún en las pruebas más difíciles no estamos solos. En ese momento Dios se está contrayendo y viene la expansión. La mano divina está allí para sostenernos y más aún al declararlo. Si lo declaramos y lo reconocemos, la estrechez se libera rápidamente. Pero si insistimos en no reconocernos, entonces vienen las plagas. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Algo muy importante. En esta porción no solo tenemos los nombres divinos, también tenemos los nombres de las plagas, que como bien saben ocupan un papel importante en el Seder de Pesa. Cuando leemos las plagas, vemos una progresión que podría parecer natural, pero ya veremos que aunque la Torá no niega las leyes naturales, no niega el naturalismo, si se quiere, nos deja ver claramente que Hashem la domina ampliamente. Vamos a ver primero el prodigio que Moshe hace delante del faraón para que puedan ver la progresión. Fíjense, en Éxodo 7:12 nos dice, Aarón arrojó su vara y se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró la vara de ellos. La vara de Aarón et mitotán, en amarillo. La vara, mitot es vara, y la vara devoró la vara de ellos, todas las varas. Si ustedes me dicen, bueno, la serpiente devoró a las varas o la serpiente devoró a las serpientes, ok, pero las varas devoró a las varas. Debemos explicar que en el caso de la vara de Moisés, es decir, de Aarón, porque aquí hay como una transferencia, es la vara de Aarón o la vara de Moisés, es la misma vara. Y esta vara sí se transformó en serpiente. Sin embargo, a modo de contraste, lo que hicieron los hechiceros fue meramente una ilusión. Viendo que la redacción de la Torá se prestaba a dos interpretaciones diferentes, la Torá tuvo que aclarar que la vara de Aarón se tragó a la vara de los hechiceros para mostrar
la diferencia cualitativa entre lo que Aarón había hecho y lo que los egipcios habían sido capaces de hacer. El hecho de que la Torá describa sus varas como tragadas en lugar de sus serpientes siendo tragadas, muestran que las varas habían seguido siendo varas a pesar de parecer serpientes, lo que era una ilusión óptica. ¿Ok? Viendo esto, aquí tenemos un prodigio, entonces, inclusive el faraón pensó en ese momento, bueno, esta serpiente también puede comerme a mí y a mi reino, porque hay comentaristas que dicen que hasta se comió a los hechiceros que estaban allí para demostrar su fuerza. En fin, ahora sí vamos con los nombres de las plagas. Primera plaga, sangre, dam. El agua del Nilo se convierte en sangre, matando a los peces y contaminando la fuente principal de vida de Egipto. La transformación del agua, que es vida, en sangre, que es muerte, marca el comienzo de un cambio radical en Egipto, pues el Nilo era la principal deidad, no por ser solamente la fuente que nutría todos los canales de riego y de provisión para la agricultura. El Midrash nos cuenta que el faraón se autoestimulaba arrojando su será, su semilla, ya saben a lo que me refiero, sobre el Nilo en su delirio ególatra de autoproclamación como deidad por él mismo. Es decir, él estaba inyectando o él inyectó la idea colectiva de que todo lo que se producía a través del Nilo provenía de su simiente. Fíjense ustedes cómo le patinaba el coco. Así que la primera plaga no es casual que sea el golpe directo al faraón. Fue un golpe mortal a la idea colectiva de que el patrón del mundo era poderoso. Aquí se le acabó la fiesta, como decimos. El valor gemátrico de Dam es 44. 4 por la Dalet y 40 por la Mem. El 44 simboliza la puerta de la transformación. 4 Dalet, 40 Mem, pero el 40 tiene la particularidad de que su transformación proviene siempre de un final. Ya ustedes saben que nosotros podemos hacer o la transformación voluntaria o cuando la vida nos empuja. Cuando la vida nos empuja es porque viene el final de algo, hubo una muerte de algo y se operó un cambio. Esa es la men. Es una transformación por agotamiento o por evolución. Por eso es que se puede decir una transformación por muerte. Pero cuando a Adam se le incorpora la chispa divina como el motor que impulsa la vida, se le incorpora el Aleph a la sangre y se forma la palabra Adam, que quiere decir humanidad. ¿Ok? Ahora veamos lo que la Torá nos dice de esta plaga. En Éxodo 7:22 nos dice, pero cuando los sacerdotes magos egipcios hicieron lo mismo con sus hechizos, el corazón de Faraón se endureció y no les hizo caso, tal como Hashem había dicho. En esta primera plaga, ¿verdad? Vemos que Moisés hace algo, Faraón o los hechiceros del Faraón hacen lo mismo. ¿No les suena por ahí? Hay una marcha aquí, sale una marcha allá. Ese es un método de adormecimiento colectivo, mis amigos. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Torá? Que los sacerdotes hicieron lo mismo con sus hechizos, purificaron el río, entonces, y el faraón no les hizo ningún caso.
a Moshe y Aarón. Y simplemente se volteó y los dejó ir. Aquí es normal que el faraón aún no creyera en los designios divinos porque los magos pudieron con este reto, ¿verdad? Ahora vamos a ver la cefardea, la rana. Los naturalistas consideran esta plaga una consecuencia natural de la muerte del Nilo, pero lo que no están tomando en cuenta es que la palabra cefardea es singular. La Torá nos está diciendo que hubo una sola rana que al salir del Nilo se multiplicó de forma sobrenatural, porque no es sefardim, es sefardea. Por ejemplo, una de las cosas que nos dice el Midrash, la gente bebía agua y las ranas se formaban en el estómago de la gente y las vomitaban. El valor gemátrico de sefardea es 444. Este número refleja una intensidad multiplicada del 44, es decir, está repetido 10 veces, mientras que 44 simboliza un estado potencial de transformación. 444 enfatiza un caos desenfrenado, tal como las ranas iban invadiendo cada rincón del espacio egipcio. Ahora vean lo que dice la Torá, que nos corrobora lo que les digo de la palabra en singular. Éxodo 8, 3 y 4. Pero los sacerdotes magos hicieron lo mismo con sus hechizos y trajeron ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Cómo es esto? Se supone que el hechizo es para combatir la plaga. Pues no. Cuando hacen el hechizo salen más ranas. Entonces, Faraón llama a Moisés y Aarón y les dijo, rueguen a Hashem que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo a ofrecer sacrificios a Hashem. Entonces, la Torá nos dice, los magos trataron de recoger las ranas para aniquilarlas con brujería, pero al contrario, se reprodujeron más. Y ahí el faraón se ve obligado a pedir ayuda. Entonces aquí vemos que se incrementa la intensidad de la plaga. Luego viene piojos, kenim. El polvo de la tierra se transforma en piojos, mosquitos o gusanos, afectando a personas y animales, causando incomodidad generalizada. Esta palabra quinin pueden ser pulgas, insectos que pican, gusanos, como les digo. El valor gemátrico es 120. Está asociado a un ciclo completo de la vida de Moisés, que vivió 120 años. Los piojos que surgen del polvo representan el desmoronamiento de lo sólido y la fragilidad del orden egipcio debido a la intervención de Moisés, de su vida. Moisés dio su vida en esta tercera plaga para mediar entre Dios y el faraón. Ahora vean cómo la Torá nos presenta la acción de los brujos en esta plaga, en Éxodo 8:14. Dice, los sacerdotes magos hicieron lo mismo con sus hechizos para producir piojos, pero no pudieron. Las alimañas permanecieron sobre los humanos y los animales. Entonces aquí vemos que ya Faraón se dio cuenta que los magos no servían para nada y que este Dios era mucho más poderoso que cualquier hechicero que había en Egipto. Luego vienen las moscas o a los animales salvajes, pueden ser las langostas, porque en hebreo quiere decir arov, que son enjambres de animales. Estos invaden las casas y tierras egipcias, causando enfermedades, destrucción y caos. En este orden en el cual se lee esta plaga, también nos habla de lo divino por sobre lo natural, porque las moscas debieron aparecer antes que los gusanos. ¿Estamos de acuerdo? Son las moscas las que ponen los huevos para que aparezcan los gusanos, pero no. Aquí las moscas aparecen después.
Aquí nos habla entonces, a propósito de ese orden sobrenatural. El valor gemátrico es 278 y podemos desglosarlo en 200, que es Resh, la cabeza, el pionero, el líder, y 78, que es 3 veces el nombre divino Hashem. Esto indica un juicio divino manifestado plenamente en el árbol colectivo de Egipto, pero liderizado por la cabeza, que era Moshe. Entonces, en esta, eh, fíjense que los egipcios tenían esta aversión por todo lo que era insectos, y Moshe conocía muy bien el palacio desde adentro. Fuera de Egipto, pues fuera del palacio, pues la gente, como nosotros estamos acostumbrados a que en el calor hay moscas y todo eso, pero no en el palacio de Egipto. Entonces, la Torah como que nos trata de decir que Moshe conocía muy bien eh, todas las aversiones que tenían eh, esta gente en el palacio. Luego nos da la peste del ganado, Dever, que es una enfermedad mortal que afectó al ganado egipcio, diezmando una fuente crucial de sustento y de economía. El ganado, mis amigos, representaba la riqueza y el estatus. El valor gemátrico es 206, que es la misma palabra dabar, que es palabra, lo cual nos está dando a entender que la jactancia y las apariencias en los círculos sociales de Egipto es atacado. La apariencia y los círculos sociales es el yesod de Egipto, porque yesod es el que nos conecta con los otros. Entonces es yesod quien es realmente atacado, después de ser la potencia mundial. eh, era la, ellos tenían una fama que los precedía. Entonces, aquí esta plaga está atacando a Egipto psicológicamente, porque Egipto era un opresor de otras naciones. Entonces, eh, esta plaga destruye su fama, limita directamente su economía y su capacidad para sostenerse, demostrando una quiebra en su sistema de riqueza. Luego, nos, la otra plaga es Shejin, que es úlceras, que son llagas dolorosas que aparecen en humanos y animales, afectando la salud y causando sufrimiento físico. Es decir, ya la plaga no estaba solo sobre los animales, sino que también fue sobre los humanos. Su valor es 368, que equivale a la palabra mahashav, que significa pensamiento. Las úlceras, mis amigos, obligan a una pausa mental porque el dolor físico impide a la gente pensar, pero también esta, vamos a decir, esta limitación de que nos da el dolor físico, al final termina sirviendo para una introspección, para decir, bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? El dolor físico produce ese efecto, mis amigos. Produce el aprecio a la salud, al bienestar, porque solo cuando estamos bien enfermos es que podemos apreciar el milagro que es estar saludable. ¿Okay? Luego tenemos el granizo, que en hebreo es barad, y eh, nuevamente nos muestra, ¿verdad?, que hay un evento sobrenatural porque eh, era hielo con fuego. Entonces, esto destruyó todo lo que había, propiedades, cultivos. Realmente fue una verdadera amenaza para la supervivencia agrícola y física de los egipcios. El valor también 206, eh, que nos quiere decir que ya tenemos un 206 en la palabra de Daber, ¿verdad? Que es la plaga de las bestias.
Y aquí nuevamente nos aparece que Dios nos muestra que su palabra, sus decretos, desafían todo entendimiento. Y además une a los opuestos. Por eso es que desafía todo entendimiento. Porque el fuego y el hielo son elementos opuestos completamente. Y solo Dios, en su nivel más alto de la naturaleza, más alto que la naturaleza, mejor dicho, puede desafiar estas leyes físicas que separan a estos dos elementos. La suma total de los valores gemátricos de las plagas, mis amigos, que es 44, 444, 120, 278, 206, 368 y 206, nos da 1616. Y esto, según los sabios, puede ser desglosado como el 1, unidad, el Aleph, la fuente divina, y el 666 representa a menudo la manifestación en el mundo físico. Ya saben que el 666 está relacionado, vamos a decir, colectivamente en la fuerza de el oponente, pero esto es porque está reforzada en la tríada inferior del árbol de la vida. Ya saben que dentro de cada una de estas sefirot hay un arbolito, hay un fractal de el árbol completo. Eso quiere decir que dentro de Netza hay un Yesod de Netza, dentro de Hot hay un Yesod de Hot y dentro de Yesod hay un Yesod de Yesod. Por eso es que nos habla del 666. Entonces, sería el Yesod dentro de estas dimensiones dirigidos por el Aleph para la transformación de la materia. Es decir, no había lugar a dudas que estas plagas no solo eran eventos físicos, sino manifestaciones materiales de la voluntad divina en el mundo terrenal. La secuencia de las plagas muestra un aumento deliberado en intensidad y en alcance. Esta progresión meticulosa, detallada y escalonada, además de las plagas, no solo busca liberar al pueblo de Israel, sino también desmantelar todo el poder que había en Egipto, desmantelar las creencias que sustentaban la opresión y el poder que los otros ponían en su visión sesgada sobre Egipto. Y esto era para demostrar la supremacía y la justicia del Dios de Israel. Por eso fueron necesarias las plagas, porque Dios en una sola tanda hubiese podido eh, sacar a los hebreos de Egipto, pero no, quiso dar una manifestación de fuerza progresiva, meticulosa y detallada, que fuera palpable, que fuera percutante para poder establecer la idea de su poder. Ahora vamos a ver otra cosa importante de esta porción. Éxodo 7:13, que nos dice, pero el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Hashem había dicho. Luego tenemos Éxodo 7:23, que volvemos con la misma cosa, dice. Pero cuando los sacerdotes magos egipcios hicieron lo mismo con sus hechizos, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso, tal como Hashem había dicho. Aquí podemos ver claramente, ¿verdad?, que el faraón ejerce su libre albedrío para no dejar ir a los hijos de Israel. Ahora vemos Éxodo 8:15 y nos dice, usando las mismas palabras, y los sacerdotes magos dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, pero el corazón de Faraón se endureció y no les hizo caso tal como Hashem había dicho. Y en Éxodo 9:12 nos dice,
Pero Hashem endureció el corazón del faraón y él no los escuchó tal como Hashem lo había dicho a Moisés. Y aquí, mis amigos, se nos presenta una contradicción de índole moral, si se quiere. Porque si bien es cierto que el faraón por sí mismo endureció su corazón y las plagas se las merecía, porque si es Hashem en que el que endurece su corazón, también sigue siendo castigado con más plagas. Si es Hashem el que endurece el corazón del faraón, ya no es su culpa, ¿verdad? El verbo que describe el endurecimiento del corazón es vayahasek, que quiere decir fortalecer o reforzar. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que ya había algo allí y lo que está haciendo Dios es darle más fuerza a eso. Entonces, el faraón actúa desde su ego, desde su orgullo y desde su sentido de control. Y allí él está ejerciendo su libre albedrío en pleno. Él elige no dejar ir a los hijos de Israel porque no quiere someterse al mensaje de Moisés ni reconocer a Hashem como el Dios supremo. Pero en las últimas plagas, ¿verdad? Vemos que él comienza a manifestar cierto arrepentimiento, eh, pero Dios interviene entonces directamente. ¿Para qué? Para usar su terquedad y su egoísmo para un propósito mayor, mis amigos. Esto quiere decir que esto no le quita la responsabilidad al faraón, porque él ya lo tenía, al contrario. Él es el vector de esta operación para manifestar la gloria divina en un nivel que impacte al mundo entero. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que en los primeros momentos tenemos oportunidad de cambiar las cosas, pero cuando nos empeñamos en repetir los programas y en repetir y en repetir y en repetir, cuando ignoramos esa oportunidad de cambiar, Dios usa nuestra resistencia como un medio para un fin más elevado, para demostrar que incluso el gobernante más poderoso del mundo no es nada en manos de Hashem. Y esto establece un modelo de redención universal, mis amigos. Es cuando el mal, a partir de allí, se convierte en un instrumento de la revelación divina. Su dureza de corazón permite que las plagas no solo liberen a los hebreos, sino que también sirvan para toda la humanidad. Es como si la inteligencia divina, Elohim, se va adaptando a las circunstancias de nuestra vida, mis amigos. Entonces, Dios dice, bueno, tu libre albedrío es este, ok, yo me voy a adaptar a ti, pero mi plan no se cambia. Ahora yo te uso a ti para, uso ese mal que hay en ti para que mi plan se cumpla. Y esto, mis amigos, es revelador para cada uno de nosotros. Porque allí se responde la pregunta, ¿es que tenemos realmente libre albedrío? Nos lo está diciendo Hashem. Sí, tenemos libre albedrío en la forma en la que llegamos a la meta que Dios establece. Pero la meta no se altera. La meta es. Y es allí donde tenemos que tener confianza en el proceso. ¿Ok? Luego tenemos otro drama épico que se nos presenta aquí. Vean este versículo Éxodo 11:2, que dice, dile al pueblo que cada uno tome prestado de su vecino
y cada una de sus vecinas objetos de plata y de oro. Desde una perspectiva cabalística, el oro y la plata representan energías espirituales profundas. En los textos de Cábala, estos materiales están asociados a sefirot específicos. El oro, Sahab, representa a la céfira de Geburah, que simboliza recepción, juicio y restricción. Es un material de gran valor, pero puede ser peligroso cuando no se usa correctamente, como se ve en el episodio del becerro de oro. Sahab tiene un valor numérico de 14, igual que Yad, mano, que simboliza la acción. El oro, aunque es un material, es una estructura, materia, se convierte en un medio para las acciones divinas como la construcción del tabernáculo. La plata se dice kesef en hebreo y está asociado a Gesed, que simboliza la bondad y la generosidad. Y la plata es menos ostentosa que el oro, por eso es Gesed, porque simboliza un deseo, vamos a decir, más humilde, más puro, más altruista, ¿verdad? El valor de Kesef es 160, que eh, está relacionado con la palabra anhelar. Este valor numérico apunta a la transformación del deseo material en un anhelo espiritual. Entonces, ¿por qué Dios instruiría al pueblo de Israel a pedir o a tomar prestado objetos de oro y plata de los egipcios justo antes del éxodo, mis amigos? A primera vista, pareciera ir en contra de principios como la honestidad y la justicia. Hay He escuchado escritores por YouTube que son famosos que dicen por esto que Yahvé era un ladrón y hay que verdaderamente ser ignorante. En la narrativa del Éxodo vemos que los israelitas habían servido como esclavos en Egipto durante generaciones, sufriendo explotación y despojo. Según el texto, los objetos de oro y plata no son simplemente un préstamo indebido, son una retribución simbólica por siglos de trabajo no remunerado. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que en la antigüedad era común que los esclavos liberados recibieran compensaciones monetarias para facilitarles su nueva vida. Entonces, la instrucción de Dios es una declaración inminente de la libertad de los hebreos. Dios, a través de esto, le está diciendo a los egipcios que contrataban a los hebreos como sus esclavos: no te vistas que no vas. Aquí me das mi compensación porque ya no soy más tu esclavo. Básicamente eso es lo que nos está diciendo la Torá. Y Dios se asegura que los israelitas no salgan con las manos vacías, sino con los recursos necesarios para reconstruir su identidad nacional y espiritual. Entonces esto no era un robo, sino la restauración de la justicia, además de ser una preparación divina para la liberación. Es decir, es una estrategia psicológica que busca asegurar la transición sin resistencia, tanto interno como externo. Y aquí me lleva, ya para terminar, a tratar el impacto psicoemocional en los hebreos, porque cuando leí esto, yo me dije, es verdad, o sea, cada cosa que hizo Hashem tenía un propósito para cambios de paradigmas colectivos y personales. Y así, mis amigos, nos sucede en nuestra realidad.
Hoy en día estamos cambiando paradigmas monetarios, paradigmas sociales, paradigmas en todos los estratos. Y se está haciendo así, tal cual, con eventos colectivos y no nos estamos dando cuenta. Cuando no nos damos cuenta, somos como corderos que estamos siendo llevados al matadero porque nos produce estrés, nos produce angustia porque no sabemos hacia dónde vamos. Y no, tenemos que entender que esto todo está dirigido por Hashem para un cambio psicoemocional, colectivo, mis amigos. Fíjense, ¿qué hizo Dios? Validó la dignidad de los hebreos. Durante los siglos de esclavitud, los hebreos fueron despojados no solo de su libertad, sino de su dignidad y su valor. Al contrario, cuando Moshe los quiso liberar, el faraón más los oprimió y estaban furiosos porque Dios les promete, ¿verdad? Liberación y resulta que es más contracción. ¿Por qué? Porque es el proceso natural. El proceso natural es primero contracción. Ya ellos estaban oprimidos. Pero si viene la expansión, va a venir antes una contracción. Entonces, el acto de recibir oro y plata de los egipcios tiene un efecto psicoemocional de restauración de su autoestima y un sentido de justicia por todos esos años de maltrato. Este regalo divino les confirma que tienen derecho a ser tratados como iguales, a tener riqueza y a reclamar lo que les corresponde. Dios les está devolviendo su dignidad y su valor. Miren, mis amigos, nosotros vivimos oprimidos, pero estamos tan acostumbrados al maltrato que no nos damos cuenta. Nosotros creemos que somos libres, que vivimos en democracia. Falso. Nosotros tenemos una opresión silenciosa y no nos damos cuenta. Esto es lo que nos quiere decir la Torah, porque estamos tan acostumbrados a ello que ya lo vemos como algo natural. Y es ahora que nos estamos despertando sobre eso. Y la pandemia fue un detonante de esto, fue una contracción súper poderosa y fue un detonante para esto. Cuando les di clases en aquella oportunidad, les dije, los efectos de esto lo veremos a largo plazo y lo estamos viendo, mis amigos. Luego tenemos otro efecto psicológico, fue la percepción de merecimiento. Este gesto les ayudó a internalizar que son dignos de recibir y de disfrutar riquezas, marcando el comienzo de una nueva identidad, ya no como esclavos, sino como un pueblo libre. Recibir estos objetos crea una preparación emocional para el gran cambio que se avecina. Y el pueblo de Israel empieza a internalizar la idea de que están siendo liberados no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y esto es importante, trabajarse el merecimiento con PNL, con afirmaciones, con todas las cosas que podemos, porque en el merecimiento está la clave para que la puerta de Gébura se abra. ¿Ok? Y luego tenemos el empoderamiento psicológico colectivo. Este acto de la salida de Egipto implica que todos se unieron. Fue como que lo que pasó en octubre 7 en Israel. Este acto tan terrible hizo que todos se unieran. Así pasó en Egipto. Ellos se sintieron empoderados porque fue un logro material, fue una compensación que era justo y necesario. Y este empoderamiento les dio fuerza para la gran travesía. Y todos los cambios que vienen
por la masa colectiva necesita esta fuerza, mis amigos, necesita este empoderamiento. Mis amigos. Es algo que les dice, pueden, y es algo más fuerte que la voluntad misma, que la persona puede tener miedo de lo que le viene si se enfrenta al gran poderío, deja de importarle su propia persona y va directo por el bienestar colectivo, al punto de que es capaz de dar su vida para poder lograr un bien mayor. Y esto es una fuerza que se opera a través del empoderamiento y del merecimiento. Ahora, ¿cuál es el impacto psicoemocional de los egipcios? Porque también hay, cuando nos empoderamos hacia el bien, el mal también tiene un efecto. Entonces, vemos que los egipcios tienen una resistencia emocional disminuida. Este acto de quitarles el oro y la plata puede haberse experimentado como una despersonalización de la injusticia que ellos cometieron durante años. Ellos no lo vieron como un robo, nos dicen en los Midrashim, sino como un acto de justicia de acuerdo a las leyes del momento, cosa que era inevitable para la liberación. Una de las razones por las cuales Faraón no quería liberar a los egipcios era porque existía esta ley de compensación económica. Entonces, cuando los hebreos pidieron el dinero, pidieron las joyas y pidieron los bienes materiales, ellos ya veían que la liberación era inminente y esto implicó que ejercieran menos resistencia a esa liberación. El hecho de que se les pidiera dar este dinero era así como que, bueno, todavía tienes el control de la situación porque tú decides si lo das o no lo das. Pero ninguno de ellos se quería enfrentar al Dios de Israel, que ya estaba imponiendo su autoridad y su fuerza a nivel colectivo. Luego, también el sentimiento de culpa y castigo. Entonces, muchos pudieron haber sentido un resentimiento, ¿verdad? Por todo lo que estaban perdiendo. O una culpa por todo el maltrato a los cuales sometieron a los hebreos. Entonces, este acto, ¿verdad? Fue un recordatorio de que la opresión no es eterna y que el castigo, lo que estaban viviendo, era inevitable. ¿Por qué? Porque por siglos oprimieron a los hebreos sin ninguna recompensa, ¿verdad? Y esto fue como un acto de desahogo de los israelitas, que ellos aceptaron, no con buena voluntad, pero aceptaron bajo el precepto de que ya el faraón estaba destruido, ¿verdad? Y ellos no eran nadie. Si el faraón, que era lo más grande, lo más poderoso, estaba destruido, ellos no eran nadie comparados con el faraón. Además, esto los preparó para la caída y la destrucción del imperio egipcio, como todos los imperios que se enfrentaron a los hebreos. Todos los imperios que se enfrentan a esta coraza permeable que hay sobre los hebreos, porque en realidad la coraza permeable es la Torá, gracias a que ellos aceptaron la Torá, entonces esta, vamos a decir, ellos se prepararon psicológicamente para la caída y la destrucción y por eso muchos decidieron salir con el pueblo. Entonces, mis amigos, desde una perspectiva ya personal, esto nos puede inspirar a reflexionar de cómo usamos los recursos
porque siempre nosotros tenemos que buscar una misión altruista para los recursos, una misión que nos ayude a que nuestros recursos, a que nuestra materia, eso que está pegado a nosotros, ¿verdad? Antes las monedas eran oro realmente, oro y plata. Hoy en día son níquel, pero los recursos, todo lo que manejamos está pegado a nosotros. Por eso que la Torá insiste en decirnos, y Moisés extendió su mano o extendió la vara. Todo está pegado a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que darle uso a los recursos que busque, aparte de nuestro beneficio personal, un beneficio para los demás, un beneficio educativo, un beneficio altruista, un beneficio eh, de expansión de la conciencia. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Okay? Bueno, hasta aquí la clase. Vamos a las preguntas.